Hola, soy Roxana y el día de hoy les voy a hablar sobre el libro Problemas de Lingüística, capítulo 2, tomo 5. El hombre y la lengua y naturaleza de los pronombres. Bueno, cuando hablamos de la naturaleza de los pronombres, debemos referirnos meramente a qué es un pronombre. Un pronombre es esas palabras que sirven o que se utilizan para designar algo sin necesidad de nombrar. Entonces, uno de sus problemas es que primero no son una única clase, sino que son supremamente diferentes dependiendo del lenguaje que vamos a utilizar, y es por ello que el lenguaje afecta, es decir, cada lenguaje maneja unas clases de pronombres para designar las situaciones. Ahora, iniciamos con el pronombre personal. Cuando hablamos de pronombres personales, nos vamos a referir meramente a yo y a tú, que son indicadores dentro del discurso. Bueno, yo y tú, pues, se utilizan con la idea de mencionar como esa realidad dentro del discurso. Yo, no hay referencia ni objeto. Entonces, cuando decimos yo, pues decimos, se plantea una realidad, pero no contiene información o referencia de que se refiere a algo, sino este yo existe solo en el acto de la palabra. Es decir, cuando decimos solamente en el acto de la palabra es porque tiene sentido solamente desde la persona que lo dice, desde el hablante hacia el oyente, pero solamente así de la persona que lo dirige o lo expresa. Es por ello que el individuo que enuncia la palabra es como se menciona o se destaca. Entonces es así que este indicador pues se reconoce, este pronombre personal se reconoce dentro del discurso. Ahora, cuando nos referimos a tú, entonces es el individuo al que se dirige la locución. En este caso no es el locutor, sino es el interlocutor, el que recibe la información. Entonces, este tú o yo tienen una posición dentro del lenguaje y plantean una realidad en el discurso, porque gracias a esto podemos identificar. Entonces, bueno, gracias a esto surgen los indicadores, como son estos demostrativos o pronombres demostrativos. Estos pronombres demostrativos son los que indican el discurso y contienen el indicador de persona. Entonces, estos, a diferencia de los anteriores, indican en el discurso a qué se refiere. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Hiciste, entonces hiciste se refiere o se asocia a yo y a tú. Y entonces también pues se pueden utilizar dentro de la oración teniendo en cuenta pues que estos van a demostrar, siendo los pronombres un ejemplo total de que pueden contextualizar y referirse a las situaciones. Ahora, por otro lado, encontramos los adverbios. Estos adverbios lo que se encargan de delimitar las situaciones de espacio y tiempo. Es decir, aquí y ahora, quienes se encargan de delimitar el espacio y lo esencial en la relación entre el indicador y la estancia del discurso. También se relacionan con aquí, allá, hoy, aquel día, y pues su función es resolver los problemas de la intercomunicación subjetiva. Cuando hablamos de la intercomunicación subjetiva, hablamos meramente de la conciencia del locutor, ¿sí? De lo que él quiere transmitir desde su cabecita. Entonces es aquí donde unimos yo, él, aquí, allá. Entonces vamos a unir el pronombre personal yo, vamos a unir el adverbio que diría yo estaba hoy o aquel día en este lugar, ¿sí? Un ejemplo de ello. Bueno, por otro lado, entonces encontramos lo que es esto, la tercera persona, ¿sí? Pero perdón, antes nos referimos a los adverbios que se encargan de ofrecernos el instrumento de una conversación, es decir, sirven para el lenguaje en el discurso y el locutor se pone como objeto y su empleo se desarrolla en el habla. Entonces, acá el individuo se asume como ejercicio en el proceso del lenguaje. Tercera persona. La tercera persona, pues se refiere a los individuos de la comunicación diferentes de yo y tú. Un ejemplo de esto es él, ella, suyo, entre otros. Estos enunciados del discurso escapan la condición de persona y se remiten al objetivo, se denomina tercera persona. Entonces, acá es el miembro no marcado de la relación persona diferente de yo y tú, es totalmente diferente. Entonces, un ejemplo de esto es que Pedro está enfermo, él tiene fiebre. Entonces, cuando no vamos a hablar de yo ni tú, sino él es Pedro, entonces ya estamos utilizando un pronombre diferente, en este caso es la tercera persona. Es distintivo del yo y tú, ¿por qué? Porque se combinan con cualquier objeto. También no son reflexivos de la instancia del discurso y pues son bastantes variables
prenominales. También, por otro lado, pues es importante mencionar la importancia de estos pronombres, pues porque, como lo he venido diciendo, ellos lo que permiten es darle una realidad al discurso, mencionando la persona, dándole una demostración desde el discurso a lo que se refiere y también dándole un espacio, un tiempo determinado para que la persona que recibe la información entienda correctamente y relacione de la mejor manera. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.